Alcalde del municipio de San José del Guaviare. Son varios temas, como siempre, los que tenemos pendientes. Uno de ellos, el balance del Comité de Justicia Transicional citado para ayer aquí en el municipio, en medio de esta situación tan difícil de orden público. Alcalde Willy Rodríguez, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Laura, buenos días. Un saludo para ustedes de manera especial, a todo el equipo de Marandúa y a todos los oyentes en el departamento de la capital San José. Muchas gracias por contactarme. Pues alcalde, hablemos de estas conclusiones que quedaron de ayer del Comité de Justicia Transicional, cómo les fue y en qué consiste esta declaratoria de confinamiento. Bueno, primero manifestar que pues situación compleja, sigue siendo compleja lo que ocurre en nuestra jurisdicción, en el municipio de San José. Son varios temas para abordar, para atender, pero tratamos también que en prioridad de la convocatoria de las entidades podamos tener argumentos no solo para que soportemos lo que ocurre en el sector de la troza ganadera. Ayer nuevamente se convocan entidades en ese comité tan importante que nos permite establecer o en este caso decretar mediante declaratoria la situación de confinamiento. Recordemos que el hecho de que se haya confinado, bloqueado, impedido la movilidad en este corredor que conduce de San José hasta en nuestro corregimiento de Charra Boquerón, pues en la apreciación, las diferentes explicaciones y argumentos que dan las autoridades, la Procuraduría, Defensoría, Personería, Alcaldía y todos los organismos regionales y locales, pues mediante este soporte que se declara, digamos, la situación de confinamiento, nos permite adelantar unas acciones, unas tareas y unos requerimientos que hacen parte de poder atender la situación de la población que, pues digamos, en este caso se ha sido afectada durante esos 8 días y que hoy todavía sigue la incertidumbre con respecto a la movilidad y al abastecimiento de todas las familias que están siendo afectadas en ese sector. En cuanto a la atención y el llamado, sobre todo al gobierno nacional, desde ese comité, alcalde, ¿qué se decidió? Bueno, ya hemos tenido algunos contactos con la ADR, con el mismo Ministerio de Defensa, en busca de mirar también la alternativa que se puede dar con respecto al establecer un puesto de mando unificado por la vida. Esa es una alternativa, pero como mencionábamos ayer, requiere de unos requisitos, requiere de unas manifestaciones de otras entidades para poderse establecer. Sin embargo, también se determinó en ese comité, Laura y oyentes, que una comisión integrada por varios representantes de alcaldía, de la defensoría, de la personería, de la unidad de víctimas y más, se desplazan hacia el sector a hacer una verificación precisamente de la situación real, aunque ya la conocemos, pero ya se ha desplazado el día de hoy o hacia ese sector y esperamos tener alguna razón no solo de reporte, sino alterno a ello de las entidades del orden nacional para que se pueda definir si se asiste a puesto de mando unificado por la vida. Y en este caso, esta declaración o esta declaratoria de confinamiento, alcalde, ¿qué les permite a ustedes como autoridad? Es decir, ¿qué medidas o sí, en qué cambia esto para ustedes? Bueno, eso permite tomar unas medidas de forma extraordinaria en el poder atender la situación de confinamiento. Es decir, primero la determinación que eh, debe existir una activación de una ruta humanitaria, ¿sí? Que sea inmediata, que sea pronta, porque recordemos que hay familias de aquí en las cuales no tienen alimento, muchas familias que las que no se han podido abastecer ya 8 días, y eso determina esa urgencia o nos da esa garantía de por lo menos en un tema humanitario lograr llevar ayudas. Y lo otro es que las entidades de orden nacional deben buscar de manera urgente a través de los ministerios, todos los ministerios que se conforman, puedan garantizar la representación de ellos mismos aquí en el territorio. Y lo más importante es que deben movilizar recursos, digamos, de manera inmediata, elementos y económicos para asegurar el restablecimiento de la atención en ese sentido. Pero también la oportunidad de reforzar la seguridad en ese corredor. Recordemos que decíamos que la presencia de la fuerza pública es importante,
pero que también debe ser de manera oportuna. Y eso va acompañado también de una situación, digamos, más que humanitaria, de un seguimiento, una evaluación o día a día, hora a hora, porque digamos que la condición en la que están esas familias pues requiere que sea inmediato. Aparte de ello, es la intención de la protección de los derechos humanos, debe haber también un seguimiento, pero que ese documento de decreto de declaratoria de confinamiento va a dar unas particularidades en la forma en que se puede atender. Si bien es cierto, la capacidad nuestra como alcaldía y como gobernación no es plena, requerimos precisamente que en este decreto o nos da la posibilidad de que el gobierno nacional atienda de forma extraordinaria. Eso, según le entiendo, va a de alguna manera permitir o hace el llamado a que el gobierno, que delegados de cada uno de los ministerios estén atendiendo aquí o que estén en territorio para apersonarse de la situación. ¿Y qué tanto demora una respuesta de un gobierno respecto a esta declaratoria de confinamiento, alcalde? Omar Humberto, esa gestión que se hace, digamos, del orden nacional, vinculada, determinada en este decreto, es el mensaje de urgencia. Todos los ministerios, con sus delegados, el del Interior, el de Defensa, el de Salud, el de Educación, Agricultura, es más, hasta la misma Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, deben garantizar la presencia en el territorio como lo hemos pedido. Seguramente no será en las horas inmediatas, pero sí digamos que se inicia un proceso, así como la afectación lleva más de 8 días, la respuesta de ellos, así no sea para hoy o en la tarde, se inicia el proceso y tiene que ver, digamos, con perdurar, hacer presencia en los siguientes días hasta que la situación normalice y se logre casi que compensar en algo la afectación a estas familias. ¿Y cómo está la situación? Ayer nos daban cuenta las autoridades de policía y militares el tema de que han venido avanzando en todo este corredor, pero ¿cómo está en la actualidad la situación allí de las personas? Bueno, seguimos teniendo reportes de las comunidades. Yo también tuve la oportunidad ayer en horas de la tarde de ir hasta el sector del Resbalón, por lo menos tomar alguna evidencia de la movilidad, pero pues digamos no es como algunos manifiestan. Existe la restricción, existe la prevención y el hecho nomás de que se manifieste que en la hora nocturna no hay tránsito, pues eso es confinamiento. Pero digamos de alguna forma lo que intentamos es recoger información de los habitantes, de alguien que pueda transportarse, pero que el confinamiento está determinado. Hoy no hay clases en las escuelitas, hoy no hay atención médica, hoy no existen los transportadores, no han determinado habilitar nuevamente hacia ese sector la carga el transporte de pasajeros ni de carga, y eso pues sigue determinando un confinamiento. Ahora estamos actuando, pero que específicamente este decreto nos va a ayudar en algo a atender la complejidad de la situación, Omar Humberto. Sí, señor, esto es lo que hoy la comunidad pues está a la espera, ¿no? Porque sigue, a pesar de que entendemos que se levantó de cierta manera esta medida de no paso y de no movilización, hay una restricción, hay un temor y sobre todo están a la espera de que ese compromiso de tener presencia de la fuerza pública se cumpla. Alcalde, ¿en este Comité de Justicia Transicional estuvieron los miembros de la fuerza pública? Sí, efectivamente estuvo Armada, estuvo el Ejército, estuvo la Policía Nacional. Ellos pues determinan también que dentro del mismo decreto y la misma declaratoria de confinamiento, ellos tienen también un actuar específico en el tema de brindar la seguridad, de proceder. Recordemos que de días antes ellos bajo el mecanismo de presencia pues deben ayudar, deben acompañar, pero tienen también una obligación y un deber como fuerza pública. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice, creo que fue ayer respecto a la respuesta del gobierno, pues uno pues cree que no se ha dado respuesta, pero igual la quiero escuchar de su parte, de si alguien del gobierno nacional se ha comunicado con usted después de que ya se conoce esta situación en el resto del país. Bueno, sí ha habido unos contactos, especialmente de la ADR,
alguien, digamos, del enlace que se estableció del Ministerio de Defensa, eh, pero esperamos, digamos, que se consolide. No ha sido una respuesta positiva, es decir, no se ha atendido ni llamadas como quisiéramos hacerlo, ni enlaces que den toda la seguridad de que la situación sí está siendo atendida, por lo menos por parte del gobierno, pero seguramente en la mañana de hoy existen unos contactos que esperamos determinen si el puesto de mando unificado por la vida es posible consolidarlo. Pero ya el primer paso lo hemos hecho nosotros como alcaldía en el decreto que nos va a permitir precisamente tener la seguridad de que la instancia se ha tomado, de que sí se declaró confinamiento y que empezamos a atender a estas comunidades en la medida que lo pueda establecer el mismo decreto, pero sobre todo también la articulación con entidades. Bueno, esa es parte entonces de esta realidad que continúa afectando al sector de la trocha ganadera. Alcalde, esto en medio de unas fuertes lluvias que ayer generaron muchas emergencias en el municipio de San José del Guaviare. Ya estábamos hablando ahorita con el teniente Raúl Malagón, un balance de al menos 100 personas afectadas, seguramente muchas más que no necesitaron ayuda, pero que de pronto no fueron atendidas, pero las que sí, pues fueron 34 viviendas y muchos reportes, acá lo escuchábamos temprano, muchos reportes afectados. Tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Una de estas situaciones llamaba la atención y es que el cuerpo de bomberos en este momento no cuenta con ese convenio activo con ustedes como alcaldía. Generaron algunas demoras, la falta de recursos, la falta de gasolina. Nos decía que sobre el mediodía se pudo atender finalmente estas emergencias. ¿Qué pasó, alcalde, con esta coordinación que hacen ustedes a través de, entiendo yo, la Secretaría de Administrativa o de Planeación, la que es el enlace con el Cuerpo de Bomberos? Bueno, es a través de la Secretaría de Planeación Municipal que se articula con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Pero primero debo manifestar, Laura, que ante tanta complejidad, ayer inclusive yo expresaba en el comité que la situación de orden público también nos genera una preocupación por lo anterior. ¿Y qué es lo anterior? La situación que está viviendo el municipio de San José a borde del río Guaviare. La ola invernal nos ha generado más de 1.100 familias afectadas en muchas veredas y en algo de la parte urbana de San José. Esa situación se debe atender, pero ante la complejidad de otros problemas y demás, pues no tenemos todo. Sí, tenemos problemas de comunicación con el alcalde, a ver si por acá ya se restablece esa comunicación. Yo, sí, ¿me Sí, escuchan? ahora sí, alcalde. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, decía que esta situación se da en medio de justamente la situación del confinamiento. Sí, debemos atender también el tema de hora invernal, es nuestra preocupación. Hemos estado adelantando los mecanismos también para que a través de la unidad de gestión y sobre todo también en materia de recursos, poder movilizar, poder transportar, poder llevar ayudas a estas familias que se han afectado por la inundación, por la hora invernal, pues también es nuestra preocupación. Pero hay una postura también equivocada del comandante Malagón. Esta pelea seguramente será por el periodo. Yo decía en otros momentos que consideraba que los de la dificultad eran los anteriores alcaldes. Hay una postura equivocada con él. Aún así, se ha atendido, se ha ayudado. Si bien es cierto, el convenio no existe por temas de recursos económicos, pero hay una disposición de la administración. Hemos ayudado también de alguna manera a sobreponer elementos y demás con los requerimientos de combustible, de alimentos, pero él no tiene en cuenta eso. Él es un tema ya de discusión y de postura equivocada, para lo cual lamento porque finalmente los afectados son los habitantes o son las personas que tienen una necesidad. Pero eso no va a cambiar, esa posición de él no va a variar. Tenemos que seguir enfrentándonos a ese mal comportamiento y ese mal mensaje. Pero aún así, asumimos la responsabilidad, asumimos lo que él considere necesario según su equivocación, pero hemos sido también atentos a los elementos que se han requerido como combustible y alimentos por parte de la alcaldía para lograr atender situaciones. Yo lamento que eso ocurra en medio de tanta dificultad, en tanta problema de orden público y tantas necesidades que tiene el municipio de San José, y en lugar de haberse determinado una armonía, un entendimiento para poder ayudar, pues por parte de Raúl Malagón es una cosa equivocada que no va a cambiar, que no va a mejorar desafortunadamente.
Alcalde, pero en este caso los recursos llegaron, nos informa él que llegó hasta el mediodía, este tema de la gasolina. ¿Cómo está esa articulación, no solamente desde ustedes de la alcaldía, sino también con la coordinación de gestión del riesgo? Entendiendo además que ustedes declararon la calamidad pública, ¿no? Como lo dice usted, hay una situación de unos damnificados, una situación que pone, digamos, vulnerable al municipio. Los más interesados en declarar la calamidad somos nosotros como administración, porque eso nos permite buscar la manera en gestión, en recursos, que así no los tengamos en el orden municipal, así tengamos inclusive, porque todo ha sido una complicación. Recordemos también, Laura, que la afectación que tenemos por parte del IGAT en el recaudo precisamente del impuesto predial, que son recursos propios del municipio para poder determinar a estrategias y sobre todo la consecución de elementos para poder atenderlo. Esa complicación, digamos que varias cosas al tiempo, varias afectaciones, debería entenderse de buena forma que hay una intención, que hay una preocupación nuestra como alcaldía y sobre todo pues como autoridad para poder lograr llegarle a esas comunidades. Pero no nos ayuda en nada si hay cuestionamientos, si hay mala disposición, pero que ante la emergencia hay que buscar es cómo atender. Pero digamos que insisto mucho, cuando no hay esa actitud, cuando hay mala disposición, pues no vamos a avanzar y no vamos a lograr atender tanta necesidad que tiene el municipio. Sin embargo, seguimos adelante buscando otros mecanismos, buscando la manera de cómo hoy otros aliados nuestros nos pueden ayudar en la atención de una emergencia que hoy pues es paralela a lo que ocurre en orden público. Hay 1.100 familias afectadas por la ola invernal que requieren de ayuda, que requieren de apoyo, que requieren de una estrategia que permita llegarle a atender por lo menos de alguna forma en lo inmediato y posteriormente en la estrategia que se establece de protocolo y demás, otras ayudas en las siguientes semanas y días. Alcalde, ¿y esas 1.100 familias o ese censo, hasta cuándo fue? ¿Este censo está actualizado a qué fecha? Bueno, ese censo realmente es el preliminar, digamos que de alguna forma fue lo que pudimos consolidar hasta la semana pasada a través de los presidentes de junta, de líderes comunitarios. Recuerden que hay veredas sobre el margen del río Guaviare, desde el sector de la Carpa, Guayabero, río Guaviare y río Guaviare hacia abajo, en los cuales han reportado. Inclusive ese censo puede aumentar porque no todo el mundo ha podido manifestar que ha sido afectado. Se obedece a la verificación, al recorrido que se haga precisamente y al reporte que hagan los presidentes de junta. Pero esa disposición la ha tenido la Secretaría de Planeación, pero más que eso es la dificultad que tenemos en materia de recursos, Laura. Una emergencia no se atiende únicamente con discursos y con palabras, sino con elementos físicos, con combustible, con transporte, con alimentos, con frazadas y demás, que es lo que estamos intentando buscar como administración en temas de gestión. Sí, señor, pues esto es hoy la realidad que tiene el municipio de San José del Guaviare, una situación difícil en materia de orden público, otra situación en materia de la ola invernal y esos recursos que usted dice se están gestionando ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo siempre demoran mucho tiempo en llegar. ¿En qué va ese trámite? Porque sabemos que hay un trámite para elevar esa petición de ayudas a los damnificados. ¿En qué va? ¿Cuánto podría tardar, calculan ustedes? Bueno, recordemos que por antecedentes, las ayudas cuando ocurre ola invernal, cuando ocurre afectación por el invierno, pasan meses y después van llegando por parte del gobierno nacional, por parte de las entidades en ese orden. Pero también buscamos cómo en el local, que puede ser más práctico, por lo menos en menos cantidad, lograr atender en elementos y sobre todo en lo logístico, es decir, lo más inmediato es la logística que se pueda presentar para llegarles con remesa, con combustible, con transporte inclusive para ayudar a sacar la gente que hoy todavía está en los sitios, pero que la gestión nacional es la más compleja. Seguramente esas ayudas se van a dar, pero no van a ser ni para esa semana ni para la siguiente. Pero debemos agotar el mecanismo, debemos cumplir con el protocolo, debemos hacer el reporte de información y cumplir con lo que ellos determinan. Pero esto es lo que hay que explicarle a la comunidad, ¿sí? Porque de alguna manera no se tiene listo esos elementos o no están en el almacén de la alcaldía. No es una emergencia la que se declara, es una situación especial, pero para lo cual requerimos de la articulación, pero sobre todo de la voluntad y la
la buena intención para lograr hacerlo. Pero aún así puede que ocurra de manera también extraordinaria algún aporte y alguna ayuda para que sea mucho más pronta. Muy bien, pues ahí esperemos, ojalá que sea pronto, alcalde, y oportuna esa ayuda y que no lleguen el otro año, como ha pasado en anteriores oportunidades, que ya se prepara para el próximo invierno y las ayudas todavía no llegan aquí al municipio. Esperemos que no, esperemos que esta vez la gestión pues sea mucho más rápida. Nos quedamos muy pendientes entonces, alcalde, de esta situación y pues esperar también en qué avanza esta situación de confinamiento, como ustedes lo dicen. Solo me queda una duda. ¿Este confinamiento tiene que ser levantado? ¿Ustedes una vez lo decretan, cuando sea superado, deben nuevamente informarlo o decretarlo? Correcto. Digamos que el hecho de que de alguna manera llevamos 8 días ya en confinamiento, la situación especial que vive la trocha ganadera, pero eso no quiere decir que la atención no digamos que no es que no se haga, que la atención hay que hacerla independientemente que sea por varios días. Esperamos que se normalice en algún momento, esperamos que podamos, pero debe ser de acuerdo a la atención que se haga. La gente ya está afectada, las pérdidas ya se dieron y eso se debe buscar el mecanismo de restablecerlo. Y este decreto nos va a permitir, Laura, que en el tiempo, digamos por días, por semanas, hagamos el acompañamiento, restablezcamos todos los servicios, la movilidad, el tema de salud, de educación, de producción. Nos sostenemos, pero es el soporte nuestro para lograr hacerlo. Pero yo quisiera también, Laura, en esto decir, ante tanta complejidad, tantas dificultades que se nos presentan, como esta, la labor invernal, el problema también de recursos por el tema del IGA, del recaudo, son complicaciones del mismo sistema pues, que desafortunadamente se dan, pero tenemos la voluntad y tenemos el compromiso de buscar lo que nos toque hacer para que estas situaciones, que cada una puede ser más compleja que otra, podamos resolver. Y ese es el llamado que hago como alcalde. También manifiesto a la gente que ha sido solidaria, que nos ha manifestado que ante esta preocupación nos acompañan y que le pedimos también a Dios que sea el que nos guíe para poder tomar las mejores decisiones, pero que hoy requerimos y agradecemos la solidaridad. Y seguramente en los próximos días y horas y demás van a ser otras entidades y otros los organismos que puedan ayudarnos a solventar esta tan preocupante situación que vive el departamento del Guaviare en condiciones naturales, porque la lluvia es un tema natural, pero que también los otros eventos desafortunados afectan a la población. Sí, señor, vamos a estar atentos a ver cómo se puede justamente ayudar a nuestra comunidad hoy damnificada en este invierno. Gracias, alcalde, por estar con nosotros aquí en Marandúa. Quedamos muy pendientes. Feliz día. Feliz día, Laura. A ustedes un abrazo y que Dios les bendiga. Gracias, son las 7.